Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por sumarse a la presentación de La última vez, obra literaria del autor Guillermo Martínez. Para comenzar, le vamos a ceder la palabra al doctor Diego Carbonell, decano de la facultad. Muchas gracias, Candelaria. Buenas tardes. La verdad que para nosotros siempre es un motivo de felicidad la presentación de un libro. Y hoy doblemente feliz porque contamos con la presencia, aunque virtual, que sabemos que dentro de muy poco va a ser presencial, pero tenemos la presencia del autor, de Guillermo Martínez, que desde ya te agradecemos, Guillermo, que nos acompañes hoy. La verdad que para nosotros es un gran orgullo contar con tu presencia y porque todos los que hemos leído el libro, hemos disfrutado muchísimo de esta gran obra y nos encanta tenerte hoy aquí para poder charlar en primera persona. Y no, espero que no sea la primera, ni la última, seguramente vamos a seguir compartiendo. Aprovecho 2 segunditos para agradecer en primer lugar a Fernando Bermúdez, director de nuestro club de lectura y secretario académico, este club que recién charlábamos un rato y te cuento, Guillermo, sencillamente nuestra dinámica es leer una obra por mes y juntarnos a conversarla, a debatirla, a charlarla y otras de nuestras juntadas preferidas es esta, ¿no? Juntarnos con presentaciones del libro. Así que por eso felices y también le agradezco a María José González y Gustavo Campoy, que van a ser quienes van a, junto a Fernando, hablar un poco, hacer la introducción de la obra. Así que bueno, de nuevo bienvenidos y muchas gracias, Guillermo, por acompañarnos hoy. Bueno, muchas gracias, Diego. Y bueno, por supuesto, nuestro agradecimiento especial al autor. Bueno, ahora les voy a leer unas breves palabras del currículum de Guillermo, que bueno, por supuesto es muy extenso, y, pero bueno, vamos a destacar cuestiones más relativas a la literatura. Eh, Guillermo Martínez nació en Bahía Blanca el 29 de julio de 1962. Es doctor en Ciencias Matemáticas de la Universidad de Buenos Aires y realizó una investigación postdoctoral en el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Oxford. Ello se relaciona con su novela más recordada, Crímenes Imperceptibles, ganadora del Premio Planeta en 2003, que ha sido traducida a más de 35 idiomas y fue llevada al cine como Los Crímenes de Oxford o The Oxford Murders, dirigida por Alex de la Iglesia y protagonizada por Elijah Wood y John Hart. Otra de sus novelas célebres, La muerte lenta de Luciana B., publicada en 2007, fue elegida por el Cultural de España entre los 10 mejores libros de ese año y en 2022 fue adaptada al cine para Netflix con la participación del autor en el guión. Fue dirigida por Sebastián Schindel y protagonizada por Diego Peretti, Juan Minujín y Macarena Chaga. Su novela Los Crímenes de Alicia, de 2019, obtuvo el Premio Nadal, ha sido traducida al inglés y al alemán, y en julio del 2020, en Alemania, ocupó el primer lugar en la lista de crimen de julio de 2020 de la revista Bookmark, especializada en la industria del libro. Además de su vasta obra literaria, es autor de ensayos, entre ellos Borges y la matemática, docente en reconocidas universidades argentinas y extranjeras y obtuvo el Premio Fondo Nacional de las Artes y el Premio Conex en 2014. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, por contar con tu presencia aquí en este encuentro. Bueno, comenzamos con Fernando, si nos quiere hacer una introducción. Sí, solamente un detalle, quería decir que no Ah, participé en el guión de La muerte lenta de Luciana B. bueno,
es una fake news, entonces, No, pero no, bueno, salías como participante en el guión, no, perdón, no, bueno, participé en el guión de El Hijo basado en otra novela mía que se llama Una madre protectora. Ahí sí me sí, hago responsable. bien, bien. Bueno, bueno, salías como participante en el guión, ahí vamos a buscar el link de la noticia y lo pasamos. Podemos reclamar los derechos y Es te que llevamos sí, el juicio gratis acá. me toca una parte de esos derechos, pero por Bien, haber escrito la novela, no por haber exacto. Claro, trabajado en el guión. claro, Bien. hay una diferencia. Ujú, ujú. Cande, directamente empezamos con la mesa. Empezamos con Bueno, María José, empezamos. directamente. Bueno, vamos a pasar a María José, la primera de las presentadoras. Bueno, muchas gracias, Cande. Buenas tardes a todos. Y yo voy a, sin más, a comenzar a comentarles mis observaciones sobre el libro. Y para delinear un orden de estas observaciones o comentarios, les cuento que los he dividido a su vez en tres y he colocado tres subtítulos. El primer subtítulo podría ser Las muñecas rusas, el segundo, Tras las pistas de un malentendido, y el tercero, con una nota de humor, Breve guía para un lector honesto. Comienzo con las muñecas rusas. Cuando tomo esta imagen me quiero referir al hecho de descubrir la existencia de una novela dentro de otra novela al menos. Y dentro de cada novela a los distintos niveles de la lectura. Una que podría decir entretenida, amena, ligera, y otro nivel de lectura más profundo, reflexivo, de tono filosófico. Estos elementos, bueno, todos los que hemos leído el libro sabemos que han sido plasmados y moldeados maravillosamente por el autor que tenemos aquí presente. Y sabemos que este libro, La última vez, tiene un subtítulo, dice que es una intriga literaria. Nos preguntamos qué es una intriga. Obviamente acudimos al diccionario de la Real Academia Española y decimos que se viene de intrigar, que hay un manejo cauteloso de una acción que se ejecuta con astucia y ocultamente para conseguir un fin. Entonces, ¿cuál es el fin que se pretende conseguir con este libro? Es desentrañar las intenciones de un autor a la hora de escribir el libro. ¿Cuáles son las razones últimas que se encuentran en su obra? De un escritor que se siente, en primer lugar, mal leído o leído en la clave incorrecta y también, de este modo, mal entendido o mal interpretado. Y siguiendo estas pistas y estos niveles de lectura, podríamos advertir que la técnica narrativa que se ha utilizado es lo que se conoce como el juego de las cajas chinas o las matrioshkas rusas, que hay una novela dentro de otra novela. Y también hay un tinte de color dentro de la técnica narrativa que podría ser la novela en clave, porque dentro de una de estas novelas podríamos advertir que hay ciertos elementos que de un modo velado se podrían presentar dentro de la realidad de la novela anterior. Entonces, tenemos la primera novela, la más grande, la que podríamos subtitular como El detective Merton, la segunda novela que podríamos subtitular propiamente como el nombre del libro, La última vez o La última novela de A, y una tercera novela que no le voy a decir el título para definir después si existe o si no existe. Esta primera novela tiene los siguientes personajes, Merton detective, digamos. En primer lugar, A, que el libro nos dice que es el escritor argentino más abrumadoramente famoso, que está recluido en su casa de Barcelona por una enfermedad degenerativa. En segundo lugar, nos sigue contando el libro la no menos famosa Nuria Monclús, que es su agente literaria. Es un nombre que se elige, que lo presenta el libro para referirse, un nombre ficticio para referirse a Carmen Balcells, que fue la agente literaria de los autores del boom latinoamericano, como Vargas Llosa, García Márquez, Cortázar. Tenemos en tercer lugar a Merton, que es este chico brillante, este joven crítico literario, que nos dice el libro es una rara avis, algo no visto en el mundo de la crítica en ese momento. Y completan el arco de personajes de esta novela
Morgana, la esposa de A, Mavi, su hija adolescente que se encuentra en tensión con su madre, una enfermera que está cuidando a este escritor A en su última enfermedad, y se menciona al pasar, en la página 71, para quien lo quiera ver, a una kinesióloga que ayudaba a este escritor por las mañanas a hacer ejercicios porque cada vez le costaba caminar. Dentro de esta primera novela de Merton como detective, tenemos dos niveles de lectura. Un nivel que podríamos decir ameno, donde están las distracciones de Merton, esta tensión amorosa y este juego de seducciones entre Mavi y Morgana, también estas escenas del tenis, que bueno, que están retratadas de un modo que es como que estuviéramos viendo ese partido, cuando van a la playa, recorrer Barcelona. Y después tenemos otro nivel que es cuando Merton se aboca a su rol de lector detective de la obra de A. Entonces llegamos a esta segunda novela. Y en esta segunda novela tenemos como personajes al profesor de filosofía, a su enfermera personal Helga y a una kinesióloga llamada Lila. Y a su vez dentro de esta novela tenemos dos niveles de lectura, que es digamos, la tensión entre este deseo sexual del profesor y su virilidad, que cuando finalmente lo logra resolver puede ingresar a otro nivel de lectura, que es su proyecto de vida o lo que quiere ver realizado antes de morir, que es la ambición secreta, nos dice el libro, de desentrañar una protológica que revelara los fundamentos de la intelección humana. Estas dos novelas sabemos que se dan en un contexto. Nos situamos en los años 90, en Barcelona, y en una especial relación del mundo literario con los críticos. Estos críticos que podían asumir el rol, podríamos decir, como emperadores romanos, que con su crítica positiva o negativa subían o bajaban el pulgar de una obra. Y esta crítica no era llevada con la imparcialidad que esperaríamos de un crítico, sino que estaba influenciado por una serie de romances, amistades y enemistades. El libro nos pinta esto en una frase que está en la página 15 que dice: la crítica oscilaba entre el tráfico de favores de la sociedad de socorros mutuos y ciertas prácticas cuasi sangrientas de la Cosa Nostra. Entonces, este es el contexto en el que se desarrollan las novelas. Y en este escenario, totalmente y de forma disruptiva, aparece Merton con una intachable honestidad intelectual. Primer grupo de observaciones, paso a la segunda, que titulé Tras las pistas de un malentendido. Cuando estamos acompañando a Merton en su tarea de detective literario, nos vamos a ir encontrando con varias pistas a lo largo del libro. Estas pistas podríamos intuir como una pista de la pista que están resaltadas en itálica, entonces así encontramos expresiones en otros idiomas, referencias a libros, citas de poemas, mención de filósofos. Y yo de todas estas pistas me voy a referir a dos y a una tercera que no sería una pista propiamente dicha, sino lo que yo entiendo que es un mecanismo de modulación para avanzar o detenerme en la lectura. Las pistas son el libro de Henry James, La próxima vez, y el estudio del cuadro de las meninas, y el dispositivo para avanzar o detenerme en la lectura es la situación en la que nos podríamos encontrar cuando nos deslizamos por un lago, que podemos deslizarnos y se pasan los paisajes, o podemos hacer uso de una quilla o de algún elemento para frenar. Comienzo por el libro de Henry James, La próxima vez. ¿Cuándo surge esta pista? Es el primer encuentro de Merton con el escritor, con A, donde A le confiesa que dice no se puede resistir a decirle algo sobre el título que le ha puesto a su obra, y que de alguna manera confiesa que la razón que determinó que lo llamara para que viniera a leer su obra, más allá de que sabe de su trayectoria en las reseñas y de su formación como matemático, es que él mencionaba a Henry James y tenía la esperanza de que hubiera leído esta obra la última vez. Bueno, Merton finalmente le contesta que no, y bueno, y ahí en las páginas 74 y 75 nos dice de qué se trataba esta novela La próxima vez. Y eran dos escritores contrapuestos, una con un éxito tras otro, la señora Highsmore, y otro escritor que de algún modo tenía un fracaso tras otro.
y cada uno deseaba algo del otro y no lo podían conseguir. La señora Hizemore deseaba alguna vez tener un fracaso rotundo como Lindbergh y Lindbergh un éxito como la señora Hizemore. Entonces le confiesa el escritor a Merton que de alguna manera desde que ganó un premio español, en él confluyen esos dos escritores, es a la vez la señora Hizemore y Lindbergh. Entonces Merton le dice, ¿quiere usted decir que escribe obras geniales que deberían ser más bien incomprendidas, pero que en cambio son leídas como si las hubiera escrito esa horrible señora Hizemore? El profesor de algún modo intenta, por así decirlo, suavizar esto y le termina confesando su anhelo a Merton, y es que él desea que aunque sea una vez alguien lo lea en la clave correcta y que encuentre la razón que hay detrás de cada una de las palabras que escribe. Cuando cierra esta escena, de alguna manera el profesor le da a entender esta sensación que podemos tener ante un cuadro, en el que podemos, si no guardamos la distancia correcta, todas las imágenes se nos vienen de un modo desordenado. En cambio, si tomamos una distancia, podemos apreciar que una imagen con sentido puede surgir de la obra. Entonces, tomando este cuadro, entro a la segunda pista, que es el cuadro de las Meninas, el estudio del cuadro de las Meninas. Cuando Merton llega a la gran sala del Museo Picasso y se encuentra con todos ¿Qué pasa? Disculpen, ¿se muteó? Sí. Ahí desmuteamos. No me di cuenta hasta dónde había avanzado. No, fueron unos segundos nomás. Bien. No, muy poquito. ¿Se ha desconectado Guillermo? Sí. Esperemos un Ustedes me minuto, avisan. Candy, si te parece. Esperemos un minuto a ver si, imagino que ha tenido un inconveniente técnico. Y, A lo mejor y no ahí le gustó lo retomamos. que dijo María José y se fue. Claro. No. Había llegado hasta el cuadro de las Meninas. Sí, se ve que eso no le gustó y se ofendió y se fue. Te dije, María José, tené cuidado. Aprovecho el lapso. ¿Me sigo escuchando mal? No, mejoraste, Gusti. Está muy bien ahora. Va muy bien, María José, ¿eh? Está Bueno. buenísimo el análisis. Muy bueno. Está muy bueno. Sí. Bueno, me alegro que les guste. Es que las configuraciones del audio y esas cosas tienen algunos rincones ocultos que hay que ir a buscarlos para solucionar problemas. Creo que tienen más rincones ocultos que evidentes. Ahí me respondió que se le desconectó internet, que está tratando de volver. Bien, ahí lo esperamos. No sé si se puede parar Bueno, la. pongo quilla para Claro. frenar. Yo retomo brevemente el segundo grupo de observaciones que tenía que ver con las pistas de un malentendido. Entonces, mencionar dentro de todas estas pistas que vamos encontrando a lo largo del libro, dos de ellas, que es el libro de Henry James, La próxima vez, los estudios sobre las meninas, y lo que yo seleccioné como un dispositivo para avanzar o detenerme, que es deslizarse sobre un lago, como pensáramos sobre un trineo que hay en un lago congelado, y hacer el uso de un mecanismo para frenar o no ante la lectura y ante ciertos párrafos que llamen nuestra atención. Entonces, de la novela de Henry James, brevemente se toma para mencionar que hay dos escritores que están contrapuestos, y que cada uno de ellos anhela algo del otro.
uno que tiene un escritor, la señora Heismore, un éxito tras otro, y Lindbergh, que tiene un fracaso tras otro. Podríamos presumir de que la señora Heismore tiene éxitos de venta por un tipo de literatura más entretenida y a diferencia de Lindbergh, que tiene una escritura más concisa, filosófica, existencialista, que no es entendida por todos. Entonces, el escritor A le confiesa a Merton que en él confluyen estas dos personas, estos dos escritores, que de algún modo ha tenido estos éxitos de venta como la señora Heismore, pero que ha sido mal entendido como Lindbergh. Merton en esta escena le retruca como de alguna manera esta megalomanía que hace A al sentirse él dentro de estos dos personajes. Y A termina esta escena diciendo que lo que en realidad él quería que alguna vez alguien lo lea en la clave correcta y que encuentre las razones que hay detrás de cada palabra de las que escribe. Cierra esta escena mencionando esta actitud que podemos tener frente a un cuadro, donde vemos una imagen que nos puede invadir de un modo desordenada o que con cierta distancia podemos apreciar que algo con sentido emerge de esta obra. Y así me encamino a la segunda pista, que son los estudios sobre las meninas. Cuando Merton, en el Museo Picasso, entra a la gran sala, se encuentra con todos los bocetos de estos estudios. Entonces hay una primera tensión, un momento de colocar esta quilla y decir que había algo que tenía que emergir del conjunto, no de la serie, sino que tenía que tomar la distancia para ver, resonándole esta frase de Velázquez, de un estudio sobre la pintura de Velázquez, de tratar de ver el cuadro que no está a la vista, el cuadro donde no está a la vista el cuadro. Y en alusión a este dispositivo para avanzar o detenerse en la lectura de la imagen del lago, yo voy a confesar acá algo que me sucedió en lo personal, de decir que me deslicé plácidamente y cómodamente de una lectura rápida, porque fue así llevado muy rápidamente, hasta el capítulo 2 y 13, cuando coloco quilla y veo Hegel, Heidegger, diferentes expresiones filosóficas. Entonces me puse a pensar, y esto lo comparto en un tono de humor con ustedes, que así como como el profesor A sentía que en él había confluido tanto la señora Heismore como Mr. Lindbergh, en mí, como lectora, yo me había transformado de a ratos en lectora de Mrs. Heismore y de a rato en lector de Lindbergh. Como en una metamorfosis involuntaria a modo de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en un acto que se daba que, o sea, obviamente lo podía manejar, pero de un modo muy, muy ameno me di cuenta cuando terminé la lectura. Entonces, después de estas reflexiones, entro a lo que yo pensé, lo que podía constituir una breve guía para un lector honesto, tratando de ser lectores honestos como Merton. Hay una frase en el libro que dice, como a modo de sentencia o algo así, una frase que resuena, que nos dice que según la capacidad del lector será el destino del libro. Y en esa parte también se mencionan las expresiones un lector entrenado o un lector inteligente. Entonces nos pensamos, ¿qué se espera de nosotros como lectores? ¿O qué espera un escritor de sus lectores? Puedo formular así a modo inicial y después podemos completar entre todas estas ideas. Primero, leer honestamente lo que dice el libro. Segundo, hacer espacios, tomar distancias. Tercero, entender los límites de nuestra lectura. Así como Merton descubre de que no se puede desentrañar todo este proceso creativo, nosotros como lectores también vamos a contar con la obra visible de un autor, no con el innumerable juego de borradores o ideas o bosquejos que se hacen en este proceso a la hora de escribir. Y en cuarto lugar, sería un intento de la práctica de la objetividad, porque de algún modo la subjetividad se va a colar en este acto de lectura, porque todos leemos desde quienes somos, desde nuestra historia, desde nuestras características, desde nuestra lectura.
Y así como no nos podemos adentrar en este proceso interior que lleva al escritor a decidir de escribir en un modo y otro y solo vemos lo que finalmente plasma en un libro, los escritores tampoco pueden detener en nosotros todo lo que la lectura nos evoca. O sea, sí podemos de alguna manera predicar la honestidad de nuestros actos cuando hacemos devoluciones a partir de lo que leemos honesta y sinceramente. Muchas gracias. Oh, fantástico. Gracias a vos, ¿eh? Muchísimas gracias, María José. Eh, bueno, y ahora vamos a pasar a Gustavo Campoy, también profesor de la facultad, miembro fundador del Club de Lectura, que va a ser la segunda parte de la presentación. Hola a todos de nuevo. Una vez más me ocurre, como otras veces en situaciones similares, que de pronto me pregunto, cuando son cosas que no hacen a mi métier cotidiano, de pronto me pregunto, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Y esa es la razón por la que tengo que empezar por agradecer que me hayan invitado a este baile. Guillermo, por de pronto un placer conocerte personalmente, Gracias. más allá de haberte conocido a través de la novela, que no es poco. Y bueno, vamos al tema. Me van a ver desviar la vista cada tanto porque tengo un texto aquí. En general no acostumbro leer mis clases o mis charlas, pero no dejo de tener presente a Federico García Lorca en su alocución al pueblo de Fuente Vaqueros, cuando por ahí al inicio anuncia que va a leer porque no quiere que de la oratoria no quede otra cosa que una música agradable y lo demás se lo lleve el viento. Entonces, al menos en parte, voy a leer. Si tengo que hacer la semblanza del libro, porque esta conversación tiene una parte descriptiva, yo diría, voy a empezar por decir que no me es fácil la semblanza de un libro en presencia del autor del libro, por cierto, porque además la inmediatez no da tiempo para enmendar errores ni aclarar malos entendidos. Pero no obstante ser difícil la tarea, tengo algunos aliados para eso. Por de pronto, la esperable misericordia del autor frente a las cosas que yo vaya a decir, el hecho de que tal vez cierta proporción de los asistentes no haya leído el libro, que eso puede ayudar, pero a la vez condiciona porque esta parte descriptiva no puede convertirse en un adelanto que les prive de las sorpresas a los lectores, ¿no? Y finalmente el mejor aliado es la decisión firme de cerrar los ojos y enfrentar el desafío. Fui descubriendo este libro poco a poco, si bien fue una lectura rápida, más que rápida, una lectura prácticamente continuada, desde que empecé hasta llegar al epílogo no paré. Paré al llegar al epílogo para replantear y al leer el epílogo tratar de confirmar lo que había venido pensando. Por cierto que del epílogo no voy a hablar. Como digo, lo fui descubriendo poco a poco. Al modo de las caminatas en la montaña, cuando por ahí la niebla me oculta los senderos, cosa de la cual tengo cierta experiencia, ¿no es cierto? Fui avanzando de a poco. Y fui encontrando cosas realmente que me han ido llamando la atención y son las que voy a tratar de poner sobre la mesa en este momento. La mano que escribe, y yo le llamo la mano que escribe al autor, no porque sea una mano autómata, sino porque detrás de esa mano que escribe hay toda una humanidad, ¿no? No escribe en primera persona, para empezar. Empieza con una breve semblanza de 3 personajes, especialmente la historia de uno de ellos, que me llama mucho la atención cuando, en esta primera etapa de la lectura, ¿no es cierto?
Un personaje muy bien delineado, un crítico literario, dueño de una importante formación intelectual y literaria, que además respalda su prestigio, ¿no es cierto?, en una conocida afición a la, a la verdad desnuda, aferrado a la verdad desalmada, y a partir de ahí una visión crítica muy, muy aguda y descarnada propiamente. No acude a poses ni estereotipos de ningún tipo, y por el contrario, él siempre intenta decir la verdad íntegra y dice literalmente en un párrafo por aquí, sin importar el signo que esa verdad tuviera. Esto último da la pauta clara de cómo es su visión de esto de decir la verdad íntegra, ¿no? Un hombre apreciado y temido por partes iguales, aunque esas partes iguales en algún momento se desequilibraron y le costaron dejar de ser crítico y volver a dedicarse a ser instructor de tenis. Hasta que un giro inesperado aparece en su vida y en la trama, y es que, es decir, inesperado para el personaje y también para el lector, por lo menos para mí en ese momento. De buenas a primeras recibe una invitación que le va a volver a la vida literaria, ya no precisamente como crítico, sino como estudioso de una obra en curso, como buscador de un enigma que parece contener esa obra, de un cierto escritor, y acá, a no mucho andar desde el inicio, empiezo a ver que se perfila, o eso es lo que yo creí al menos, la trama verdadera de esta obra. Un escritor componiendo una novela iniciada y seguida a lo largo de varios años, que piensa desde el inicio que será su última novela, y yo diría que esta ultimidad nace de su convencimiento de que los lectores, que son muchos, no le han comprendido en novelas anteriores, que también son muchas. Esta idea me trae una cierta reminiscencia del ayunador en El artista del hambre de Kafka. El hombre que se da cuenta que toda la gente que pasa por delante de él y lo mira sigue de largo y no lo entiende y termina muriéndose de incomprensión. En esto se suma, en el caso nuestro concreto, el escenario de una enfermedad que sufre este escritor, ya decididamente instalada, lista para avanzar progresivamente hasta que encuentre irremediablemente la grieta en la armadura. Y Gustavo, perdón, sí, volvimos a perder a Guillermo. Ahí nos avisó Jaime. hablo No, entonces. está por el celular, está Está, por el bueno. celular. Creo que nos está escuchando. Podemos seguir. Todo esto no impide, este contexto de decadencia y decaimiento del pobre escritor, no impide en la trama y en la descripción general de la novela, ¿no es cierto? En momentos y expresiones descriptivas que a mi juicio son de apreciable belleza, como cuando se refiere al mar en términos de siempre más asombroso, que aparecía lejano, contenido, quieto, como un fondo uniforme, algo irreal pintado de celeste. Esa expresión me pareció fantástica. Es decir, y un poquito más allá de eso, el paseo por el Tibidabo, que me trajo una cosa ya muy, muy personal. Es decir, tiene una importancia muy, muy clara en la intimidad de la novela, esto del paseo por el Tibidabo y todo lo que significa ese paseo y la visita al Museo de los Autómatas, ¿no? Pero me trajo, hay una descripción vívida del ambiente y del escenario del Tibidabo, que me trajo una réplica prácticamente de cierta fotografía mía sacada precisamente desde el Tibidabo,
en la que puse esa gran vuelta al mundo oxidada y detenida a un costado de la imagen para dejar ver detrás de la rueda del fin de la vuelta al mundo una vista privilegiada de una Barcelona extensa que se diluye en el horizonte. Y más allá de que sea mi fotografía, lo que realmente me causa cierta impresión es que para cuando hice esa fotografía, este libro todavía no existía, pero ya habían transcurrido los hechos de la trama. Esto me trae, y muy a menudo vuelvo a esa idea recurrente en muchas obras de Borges de que la vida gusta de las simetrías y hasta de las repeticiones, tiene cosas escritas maravillosas sobre ese tema y es una cosa que siempre tengo presente. Y aquí pasó algo de eso, ¿no es cierto? No voy a decir que es un déjà vu porque sería muy poco decir. Es decir, es realmente encontrar esas simetrías que suele tener el destino. Una imagen que adelanta algo que voy a leer o que leí varios años después, porque esa imagen es de hace unos 10, esa fotografía de hace unos 10 años más o menos. Hay también unas cuantas, es decir, algunas historias de deseo, no voy a decir sexuales, porque me parece que son más que eso, son más destiladas, más finas que eso. Algunas son más bien incidentales, otras son más hondas, acompañan a la trama principal y son realmente necesarias para conformar el escenario, ¿no es cierto?, de la trama. Están hábilmente conducidas de un modo tal que no se podría decir, como por ahí se lee en la propia novela, que esta novela va de sexo. No, de ningún modo, porque estas historias no se extralimitan y eso es el mérito que tienen. Hay una alusión recurrente a dicotomías y paradojas vinculadas a situaciones diversas, pero a pesar de esa diversidad, tienen una especial congruencia entre sí y con las ideas subyacentes en la novela, por lo menos en las ideas que yo creo subyacentes en la novela. Hay una riqueza de referencias literarias y artísticas que está presente como respaldo y trasunto de la formación del autor, no puedo dejar de decirlo. No. Pero no es solo eso, sino que todo eso es parte de la riqueza propia de la novela misma, ¿no es cierto? No queda fuera el ingenio. Por ahí me llamó la atención la extrapolación de la idea de la apuesta de Pascal, en cuando alude a los autores que ponían sus obras en manos de Merton. Y acá me voy a permitir una digresión acerca de esto. La apuesta de Pascal es el razonamiento que remite al azar de la creencia en Dios. Puede existir o no, aunque lo racional sería siempre apostar a que sí existe. Y eso me trajo a la cabeza un pasaje de Antonio Machado y su Juan de Mairena, que admiro, profesor de lógica y poética, que un día, después de anunciar a sus alumnos que la clase iba a versar sobre la existencia de Dios, les preguntó: ¿quién de ustedes cree en Dios? Todos levantaron la mano. Entonces les dijo: señores, concluyó la clase, mañana hablaremos de la posible inexistencia de Dios. Esta pequeña alusión a Juan de Mairena me pareció coherente con lo que dije recién acerca de las dicotomías y las paradojas, que están presentes a lo largo de toda la obra y tan presentes que la simple alusión a la apuesta de Pascal me trajo a la cabeza este párrafo, ¿no? Pero bueno, hasta aquí esto es nada más que descriptivo y no es mucho lo que vengo diciendo después de todo. Pero de una vez voy a entrar al hueso, como se suele decir. Una vez que me adentrado en la lectura, empiezo a ver su genialidad. Por momentos me parece fractal,
Aquí me voy a arriesgar a invadir un terreno que Guillermo conoce mucho más que yo, pero voy a correr el riesgo y espero no decir ninguna herejía. Por cierto, si dijera alguna herejía, espero que me sea corregida de inmediato. La mano que escribe, que como dije no es un autómata, sino una mano humanamente viva, relata la vivencia de otro, el crítico, que estudia a otro, el escritor, que refleja a su vez en otro escritor o a otro escritor en idéntica o muy similar situación de sentimientos y emociones. Con dispensa de María José, yo no pensé en las mujeres, en las muñecas rusas. Me pareció que no se trata de eso. Tampoco me pareció que se trate de distintos planos de la trama, como podrían ser los distintos planos de una fotografía o de una pintura, o en distintos estratos como los que muestran las calicatas, ¿no? El pozo de la calicata muestra distintos estratos. ¿Y por qué me parece esto? Porque los distintos planos de una imagen o los distintos estratos en la Tierra, por separado, no serían esencialmente diferentes de lo que son. Son independientes y solo están unidos o vinculados por su continente, sea la imagen o el pozo. La genialidad que yo veo en esto, y voy a volver a la fractalidad, es que cada uno de estos elementos, ¿no es cierto?, compone la misma matriz y por tanto los fractales son una matriz matemática. Por eso aquí vuelvo a hablar de que estos distintos elementos conforman una misma matriz. Y tienen entonces comparten la misma causa última. No son elementos sueltos en la novela. Gustavo, perdón por Sí, interrumpir, 5 estamos minutos de más. tiempo. 5 minutos Sí, más estamos ya y, casi pasados. y casi termino, porque Gracias. esto es lo más grueso. Pero hay una diferencia. Los fractales como expresión matemática no pueden terminar, son infinitos. La novela como objeto real tiene que terminar en algún momento, es finita. Pero una novela podría asumir la infinitud fractal a condición de que el lector recoja el desafío de continuar la proyección, es decir, que mire con la mirada adecuada. Personalmente encontré mi relación con las fractales y el infinito cuando era niño y miraba las etiquetas del polvo Royal, que tenían una imagen de la lata de polvo Royal con una etiqueta que tenía una imagen de la lata y así sucesivamente, hasta que la calidad de impresión impedía seguir mostrando imágenes con buen detalle siendo tan chiquitas. Pero mi imaginación de niño, a despecho de la imprenta, me dejaba alcanzar el infinito mirando esas imágenes. A mi juicio, la imaginación es claramente el más propio y privativo atributo de la inteligencia humana, ¿no? Y además, sin imaginación no habría novelas, ni habría poetas, ni habría lectores apasionados. Vuelvo a las simetrías que tienen que ver con esto de los fractales. Suele haber en los fractales imágenes simétricas. Y esto me lleva de nuevo a aquellas paradojas de que hablé al principio. Porque las imágenes simétricas son por definición opuestas. Pero también se atraen. Y al atraerse, es decir, son opuestas y los opuestos se destruyen o se anulan, como las cargas eléctricas de distintos signos, pero también se atraen y de esa atracción pueden hacer algo nuevo. Son distintos entre sí y también son distintos de eso nuevo que aparece. Así funciona la dialéctica. Pero aquí, y ya termino, este es mi último párrafo. Esta obra descubre un elemento inherente pero no componente de la proposición
de esa proposición dialéctica, sin el cual el silogismo dialéctico no sería posible. Tal vez tal vez ese sea el verdadero enigma de la novela, puesto que ahí para cada lector que lo busque y lo resuelva, puesto ahí, ¿no es cierto?, para que cada lector lo busque y lo resuelva, como el último teorema de Fermat, una mínima expresión de 3 términos casi abandonada en una nota marginal que tuvo en vilo 350 años a todos los matemáticos del mundo. Y esta novela, leída con la mirada adecuada, nos puede tener en vilo todavía muchos años más, y no sé, casi infinitamente. Muchísimas gracias, Gustavo. Ahí tenés la mano levantada. Eso ha sido accidental. Una expresión. Em, bueno, ahí levanta, Diego nos acompaña con un aplauso, levanta la mano María Elena. María Elena, vamos a pasar a la última etapa de la presentación de Fernando y después hacemos una ronda de preguntas para los participantes. Bueno, ahora sí lo escuchamos a Fernando, el director del Club de Lectura. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, una alegría enorme poder estar acá, poder presentar esta obra de Guillermo Martínez, y bueno, agradecerle a todos que estén presentes, ¿no? Bueno, para Guillermo Martínez, la literatura tiene, a diferencia de las disciplinas científicas, una dualidad particular. Es a la vez fácil y a la vez difícil. Fácil, no solo porque la lectura es asequible a cualquiera que haya terminado la escuela primaria, sino también porque es casi siempre la literatura se ocupa de asuntos que todos creemos conocer y con los cuales tenemos una empatía por experiencia y sensibilidad inmediata. Así nos conmueven las pasiones, el deseo, el dolor, las vicisitudes de la muerte y de la vida. Todo lo que constituye, en fin, el paisaje próximo al humano. Esto produce cierta empatía y acá vemos la lectura como reconocimiento y como identificación. Ahora bien, en contraposición, dirá el autor, está el aspecto difícil de la literatura, que tiene que ver ya con la literatura entendida como arte, como una larga historia de permanente invención, variación, agotamiento de recursos y efectos, de teorías y géneros. Juzgar una novela desde este punto de vista exige, por supuesto, un tipo de extrañamiento y un lector que cargue con el conocimiento de una diversidad de tradiciones literarias, de mecanismos formales, de confrontar autores y experimentos. Todo esto supone no necesariamente una formación académica, pero sí al menos, dirá el autor, algunos miles de libros. Ahora bien, esta dualidad fácil y difícil genera también modos de leer y también peligros en la lectura. El peligro que acecha al primer modo de leer, el fácil, es que el lector encontrará solo lo que busca. De esta manera el lector se empequeñece, vuelvo solo a lo sobre sí mismo y nada más. Ahora bien, el peligro que acecha a la lectura difícil, a este segundo modo de leer, es el abandono del texto concreto a favor de formalismos generales. Es decir, que se sustituye el texto, la lectura, el autor, por las imposiciones de etiquetas, prejuicios o preconceptos. La novela La última vez es un elogio a la literatura profunda, a la literatura como arte y al lector como protagonista de la obra literaria. Y aquí empiezan todos los cuestionamientos que el autor a lo largo de la novela nos plantea. Por ejemplo, ¿el lector puede develar el sentido más profundo de una obra? ¿Habrá límites en la interpretación del lector? ¿Son válidos los distintos miradas, aunque no fueran intención del escritor? En definitiva, ¿hay límites a la interpretación literaria? ¿Hay límites a la hermenéutica literaria? Efectivamente, como escuchamos, la novela plantea el dilema de un escritor reconocido y consagrado, cuyos lectores en todo el mundo no han podido reconocer lo que él constituye o lo que él considera que está verdaderamente debajo de su obra, lo que sería su marca de agua, y lo que lo ha llevado a una disolución de entender a la literatura como un gran malentendido. Por eso, para él, cada quien encuentra lo que quiere en un libro. Y cito textual:
Lo que me importa es que alguna vez alguien lea estrictamente lo que quiero decir, que lea en clave correcta, acertar la clave de lo que digo, dando a entender esta dimensión de la literatura fácil o vulgar, que no está atenta a las profundidades del texto. Ahora bien, el autor está convencido que un lector sagaz, no vulgar, que leyera en clave adecuada, podrá reconocer de inmediato aquello de lo que habla. El escritor A, como ya dijeron mis compañeros de presentación, parte de la novela pone un ejemplo, los cuadros de colores en formas abigarradas. En cuanto se alejan de mirar, pone este ejemplo el autor, cuando no me alejo de esta mirada fija, al dar un paso hacia atrás y entornar de vuelta la mirada, revela como otra dimensión, una segunda imagen, completamente distinta, y todo lo que parecía a primera vista excesivo, erróneo, confuso, encuentra con esta segunda mirada, retraída, una nueva figura emergente en su sentido preciso. Ahora bien, pero la pregunta sigue latente. ¿Se puede dar ese paso hacia atrás? ¿Sería posible en la lectura? Porque frente a una imagen están todos los elementos a la vez, pero durante la lectura la figura siempre es huidiza, siempre está ahí pendiente por delante. La forma completa solo se despliega en el tiempo. Por eso no requerirá leer todo desde el principio otra vez. Pero el autor insiste en que un lector entrenado podría incluso intuir esta segunda figura en algún momento de la lectura. Igual que el lector inteligente puede anticiparse al final de una novela policial, alguien capaz de sentirlo todo, de comprenderlo todo y explicarlo todo. Pero aunque llegara a comprenderlo todo, sigue la pregunta. ¿Podría explicarlo a continuación? Bueno, acá aparece Merton, este gran crítico literario. En esto Merton se atenía a la convicción personal, bastante solitaria, en todas las épocas, de que la obra literaria en realidad era un acto de ilusión, un acto de ilusionismo, que debía apreciarse tanto como ilusión, sin el afán de descubrir algo verdadero en la obra del autor. ¿Qué había detrás o qué profundidades había? Para él no le importaba. Entonces él decía que no había que perder tiempo viendo cuántas horas le había pasado el mago limpiando los espejos, o dándole de comer a las palomas, o qué le daba de comer. Por eso reflexiona Merton respecto de A. Su idea, dice, cualquiera que fuese, aquello que para él era visible y casi gritaba desde cada libro, quizá perteneciera también a un terreno preparatorio de lo mental, que no podría adivinarse tan simplemente a partir de lo que quedaba escrito. Entonces acá el autor nos pregunta, ¿debía leerse acaso una novela como la distancia insalvable entre la complejidad de lo creado y lo poco que podría reconstruirse o transmitirse por escrito? Como una variación de la frase de Chesterton sobre los tintes innumerables del alma humana, más anónimos que los colores de una selva otoñal, y el pobre mecanismo restringido de gruñidos y chillidos que era el lenguaje. Solo cuando Merton adquirió ese primer ímpetu frenético y se dejó llevar adentro por la lectura, solo cuando avanzó hasta más allá de la mitad del primero que había separado, encontró o creyó encontrar el primer indicio. La prefiguración certera en un pasaje que despertó su eco en su oído literario y le hizo evocar de inmediato uno de los pasajes de la novela de A. Martínez nos muestra a lo largo de la novela algo que afirma el escritor español Elio Tizón. Él dice, los libros acaban, pero no se agotan. El corazón de la literatura es un corazón variable. Por eso representa un desafío, a veces, establecer paradigmas y fijar leyes que han de ser revisadas y sometidas a constantes recapitulaciones, ajustos y escrutinios. El tiempo también lee y nos lee, dice el autor, a favor o en contra. En ese margen de indeterminación y ambigüedad es donde construimos entre todos el sentido, nunca definitivo, siempre tembloroso, de la literatura. Por eso podemos resaltar la condición polifónica de esta querida novela, que en la misma obra cambia de voz
o habla con varias voces opuestas, en contraposición a la novela unívoca monóloga, donde los hechos se presentan en una versión única e irrefutable. Donde solo habla uno, puede haber un montón de cosas, pero en sentido estricto no hay literatura. Donde hablan varios, donde la página se arriesga a la posibilidad de ser discutida, intervenida, refutada, hay prosa de ficción, hay ambigüedad, hay espacio para que el lector respire. Por eso, relatar no es otra cosa que conversar en un tiempo sin parámetros ni convenciones. Esta obra nos invita a eso, a conversar y a disfrutar de esas ambigüedades que interpelan, que nos gustan y que nos hacen reflexionar y pensar. Ahora bien, Martínez también con esta obra plantea y resalta la figura del lector, de todos nosotros, que a lo largo de sus páginas nos avisora esta gran pregunta: ¿pero existe el lector ideal? Alberto Mangel, tratando de reflexionar sobre qué significa ser lector ideal, nos dice: el lector ideal es aquel que no reconstruye la historia, sino que la recrea. Es aquel que no sigue su historia, sino que toma partido. Los lectores ideales nunca llevan la cuenta de sus libros. Son aquellos lectores capaces de enamorarse de alguno de los personajes del libro. No le preocupan los anacronismos, la verdad documental, el rigor histórico, la exactitud topográfica. El lector ideal no es un arqueólogo. Para el lector ideal, todo libro se lee, hasta cierto punto, como una autobiografía. El lector ideal desea llegar al final del libro y al mismo tiempo saber que el libro nunca se va a acabar. Goethe, en una de sus cartas, dice que existen tres tipos de lectores. Uno, que disfruta sin juzgar. Un tercero, que juzga sin disfrutar. Pero hay otro, dice el autor, en medio, que juzga mientras disfruta y disfruta mientras juzga. Esta última clase verdaderamente hace vivir la obra de nuevo. En el fondo, Martínez nos interpela en esta novela a nosotros, los lectores, sobre los alcances de la sintaxis y de la interpretación. Y nos deja planteada la pregunta: ¿la sintaxis es suficiente respecto de la interpretación? ¿El conjunto de operaciones sintácticas, de reglas escritas, puede dotarnos de una interpretación única e inequívoca? ¿No viven acaso las obras de las diferentes interpretaciones? ¿No son esas disputas precisamente las que le dan nueva vida y la prolongan en el tiempo? Estamos ante la eterna diferencia entre la letra y el espíritu de la ley. Por eso Martínez recordaba a Borges y cita a Pierre Menard, que como él puede pasar que al recorrer los símbolos decidamos, nosotros los lectores, interpretar lo mismo como absolutamente distinto. Solo nos resta agradecer a Guillermo Martínez por estar acá, por esta hermosa novela, y recomendar a todos los presentes La última vez. Elogio del escritor, elogio del lector, y de la inagotable experiencia literaria que, como aquellas grandes puertas y ventanas, nos permiten llegar a lugares insospechados, dándonos cobijo y asilo en nuestra existencia cotidiana. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Bueno, ahí, bueno, tiene María Elena una pregunta, pero bueno, vamos, no sé si Guillermo nos quiere decir algo y Guillermo quedó Bueno, finalmente con el celular. ¿me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto. Antes que nada, quiero agradecerles muchísimo tanto estar ahí como la paciencia por estos problemas técnicos. Y quiero realmente, me emociona mucho la forma tan intensa en que han leído la novela. Voy a decir mínimamente algunas cosas de cada uno, no más de 5 minutos, porque me empezaría a poner colorado, pero bueno, me pareció absolutamente impecable el recorrido que hizo María José de todos los temas que aparecen, que yo no los recordaba ya a esta altura, estoy totalmente sumergido en una nueva novela, así que todo esto me quedó un tanto lejano.
Pero sí creo que hay algo de muñecas rusas en el sentido de que hay una novela filosófica, pero es verdad también lo que dijo Gustavo, de que esa novela filosófica constituye algo así como un ahondamiento en otro campo de la cuestión de las dicotomías dialécticas, que es lo que domina, lo que yo quise que dominara tanto las relaciones amorosas, sexuales, con respecto a la fama versus el silencio del genio. O sea, toda la novela tiene ese hilo conductor que son las diferentes tensiones dialécticas, que es lo que domina todo. Entonces, en ese sentido, para mí las dos cosas son ciertas. Hay algo de muñecas rusas, pero también es verdad que en la novela filosófica es como si hubiera una precipitación de todos los elementos de dialéctica que se siembran mientras tanto, ¿no? Eso me parece importante. Bueno, y cuando hablaban de la intriga, es una intriga literaria en el sentido de que en vez de un culpable, un asesinato, la búsqueda es de esa clave que cree tener, digamos, existe esa clave, es una ilusión. Justamente Merton, al final de la novela, cree haber descubierto la clave y de nuevo tiene que ver con esta especie de aprendizaje de los ecos de la dialéctica, ¿no? que va recogiendo a lo largo de su estadía en Barcelona. Bueno, lo del cuadro de las meninas tiene que ver con lo último que dijo Fernando, ¿no es cierto? O sea, yo lo que quería sobre todo es mostrar que fue un deslumbramiento personal la primera vez que vi el Museo de Picasso. Es como si uno viera por primera vez, tuviera acceso a algo así como la tormenta cerebral, ¿no? De imágenes e intenciones que tenía Picasso al pintar ese cuadro, al concebir ese cuadro. Entonces, eso es lo que nos hace pensar, como creo que también dijo María José, que se lee lo visible, pero no las operaciones invisibles por detrás, ¿no es cierto? Eso también ocurre con Pierre Menard, autor del Quijote, ¿no es cierto? Cervantes escribe el Quijote con ciertas intenciones, ímpetus, inspiración, y Pierre Menard puede reconstruir, rehacer el mismo texto, el texto es el mismo, pero la interpretación, las intenciones son no solo distintas, sino también opuestas por la cuestión del paso del tiempo. Así que sin duda está esa distancia entre la sintaxis y la interpretación, que es un tema recurrente de toda la última parte de mi obra, desde Crímenes Imperceptibles. En Crímenes Imperceptibles aparece como la paradoja de Wittgenstein. En Los Crímenes de Alicia aparece como la cuestión de las fotos y el paso del tiempo y la cuestión de la traducción, ¿no? De no poder asignar un significado definitivo a una palabra extranjera. Y acá en la última vez aparece como la interpretación, la cuestión de la interpretación en la literatura, y tal como dice Fernando, de algún modo es como un guante que se tira a los lectores, ¿no? O sea, creo, como alguien dijo muy bien, es posible una lectura objetiva. Esta es como una gran discusión también dentro de la crítica. Las posturas ahí opuestas serían, por un lado, la idea de la obra abierta, donde el lector completa y le da el sentido que le parece de algún modo a la obra. Y la idea de la exégesis, ¿no? Que es una idea que, por ejemplo, tenía Edward Said, de que, bueno, de que hay que tratar de inclinarse a escuchar lo que la obra dice o intenta decir, ¿no? O sea, una intención más apegada a justamente lo que fueron las intenciones del autor, ¿no? Rastrear también las intenciones del autor. Bueno, y aquí me detengo porque creo que lo han dicho todo mucho mejor de lo que yo podría decir. Amaría que algo de esto estuviera por escrito, porque yo creo que entre los tres han constituido un lector más que ideal, ¿no? Porque tiene la profundidad del lector ideal y la variación justamente de las distintas miradas. Así que me quedo absolutamente feliz. Por suerte,
no me va a pasar lo del escritor A, porque ya encontré aquí en otros buenos lectores que he tenido que han visto exactamente lo que yo trato de decir en esta novela. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, por la evolución y bueno, siempre escuchar en primera persona del autor eh, es un orgullo para el grupo. Bueno, ha estado, creo que le vamos a dar un premio a María Elena por la paciencia, que quiere hacer una pregunta y después si quieren preparar alguna pregunta los presentadores también, algún otro del público. Si Estamos, te yo acá parece, tengo la novela, así que veo si sale alguna. si te parece, Candelaria, dejemos las preguntas de los presentadores y pasemos al público, ya que no queda mucho tiempo. Así que Bueno, démosle pie al público primero, después vemos si queda alguna. bueno. María Elena, si querés encender el micrófono. No sé si me escuchan. Bueno, Sí, yo, sí. Guillermo, muchas gracias. La verdad es que el libro lo tengo como material de estudio, porque además del club de lectura, estoy en el Instituto de Investigación de Filosofía Práctica y Humanismo Jurídico que dirige nuestro director del club de lectura, Fernando Bermúdez. Así que estoy también en una dicotomía, en una especie de ambivalencia. Y como han dicho que el lector encuentra lo que busca, yo he encontrado, que estoy trabajando en la paradoja, y su dinámica dialógica, no dialéctica, bueno, he encontrado acá que me he encontrado con una obra que es una gran dicotomía y Merton, un especialista en la dicotomía del análisis del discurso crítico, entonces, del análisis crítico del discurso. Entonces, tengo dos preguntas, Guillermo, me muero por saber la respuesta. Si la manera de escribir del escritor A era reescribir a la inversa lo que ya estaba escrito, y esa era su clave, que descubre Merton consultando los libros del convento, y se anulan las dos partes en su contraposición dicotómica o dialéctica, termina el epílogo diciendo está todo perdido. Se perdió la obra de A, porque se anuló su originalidad. Entonces, esta es la primera pregunta. ¿Fue así? Porque entonces sería una conclusión tremenda. Y la otra pregunta es, pero cuando responde el escritor A, le dice, ¿solo qué? Y yo pregunto, ¿solo qué? Por favor. Gracias, muchas gracias, Guillermo. Un encanto tu obra. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Perdón. ¿Me Sí, escuchan Guillermo, te ahora? escuchamos. Ah, Sí, sí. bien. Bueno, muchas gracias. Algo que no dije antes, pero que me parece importante a la luz del grupo que ustedes conforman, es que creo que Fernando recogió muy bien también la cuestión de la diferencia entre letra y espíritu en la ley. No. Uy, perdimos a Guillermo. No. Bueno, eh, a ver, no, sigue conectado su dispositivo, pero me Ahí parece se que, ve, pero no se escucha. a ver, sí, se ve el dispositivo, pero me parece Congelado. como que está. Se congeló. Podemos colaborar apagando algunas cámaras para que él tenga menos demanda de datos para vernos. Eso podemos llegar a hacer. Bueno, Ahora con datos. Bien.
Ahí justo Hola, estaba ¿me escuchan? respondiendo Sí. la letra y el ¡Qué espíritu. suspenso! Viene con mucho suspenso esta respuesta. No, lo que les decía es que una instancia más del problema de Wittgenstein, de la paradoja de las reglas finitas, es la diferencia entre letra y espíritu en la ley, justamente, que es lo que decía Fernando. Entonces, la letra no alcanza para dar la interpretación de la ley. Eso está en el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es lo que se renueva, digamos, o modifica con los tiempos. Bueno, ahora vamos a la pregunta de María Elena, creo que se llamaba, ¿no es cierto? Sí, sí. Lo que yo pienso, que no necesariamente es lo que los lectores tienen que pensar, porque hay una parte que queda oculta, queda como escamoteada dentro de la novela. Lo que yo pienso es que Merton encuentra cuál es la intención general de la obra de A, que es tomar algunos momentos paradigmáticos de ciertas obras literarias, que son las que aparecen en el convento, la lista de obras que él deja en el convento, que para él han sido fundamentales por uno u otro motivo, es decir, recobrar esos momentos o esos motivos, esos temas, un poco la manera en que trabaja Borges, por ejemplo, con el tema del traidor y del héroe, ¿no? O sea, encontrar motivos recurrentes en la literatura y su aporte es como luchar contra esos motivos y oponerse de algún modo, ¿no? Esa es como la piedra en el zapato. Entonces se lo lee como si fuera parte de una tradición, pero en realidad él está luchando contra esa tradición y revirtiendo, o sea, oponiendo su obra de manera justamente dialéctica. O sea, ¿en qué sentido dialéctica? Porque la lucha con la tradición presupone de algún modo asumir el piso de esa tradición, en vez de hablar de otra cosa, de reemplazar, es como si él asumiera de algún modo, llevara en sí la tradición para hacer algo nuevo, tal como se procede en ciencia. En ciencia se mira hacia atrás, pero para no repetir lo hecho y para mostrar una mirada más abarcativa, más integradora, más general, ¿no? Bueno, esa clase de dialéctica es a la que yo me refiero, o la que yo pienso. Creo que eso es lo que vislumbra Merton. Por eso, al leer la obra de A, siente como ecos de obras que él también ha leído, ecos de situaciones que a él le resuenan de otros libros, y por eso se dice que la gente lo lee demasiado rápido, porque él pone la piedra en el zapato, pero la gente al caminar en los zapatos confortables de la tradición no alcanzan a verla, esa piedra, ¿no? Ese es un poco, responde a la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué pasa con el solo qué? Bueno, esa es la parte que deliberadamente yo dejo en sombras, en penumbras, con la idea de que los lectores tengan que leer toda la obra de A. Los lectores de A, o sea, él tiene ese primer vislumbre y luego hay otra cosa, otro elemento, algo más, que solo emerge cuando se lee toda la obra. Eso vuelve un poco, remite a la idea del cuadro, la sala con los sucesivos bosquejos de las meninas, como si toda la obra de A fuera una especie de rompecabezas cuyo sentido final aparece o se amalgama al leer todos los libros, ¿no? Eso es una idea que a mí me interesa mucho, que muchas veces cuando uno lee a un autor, percibe que hay autores que están como buscando algo que les resulta un poco esquivo y que se van aproximando libro tras libro, ¿no? No me refiero a los que siempre escriben más o menos de lo mismo, sino a la idea de ciertos vasos comunicantes. Yo mismo ahora, a lo largo de varios libros, voy encontrando esos vasos comunicantes. Y me parece que eso es un sentido adicional que tiene la obra y que va más allá de cada libro. No digo que supere, pero hay como una especie
emanación de sentido que no pertenece a cada obra en particular, sino que se articula cuando se lo lee por entero a un autor. Entonces esa es la segunda parte que vislumbra Merton y que es lo que él escribiría si le dieran ganas de escribir sobre A. Pero como hay tanta gente ya escribiendo sobre A, le parece que la suya será una opinión más como cualquier otra, que queda justamente oculta, aunque él sabe que es la... sabe por, bueno, tiene esa sensación, ¿no? Eso es algo... Él cree haber penetrado en el secreto, en la clave de A, pero no le da, como está tan pisoteado el terreno, no le interesa lo suficiente escribirla. Bueno, Muchas muchísimas gracias, gracias, muchas Guillermo. gracias. Y de paso te confieso que estoy leyendo tus obras, así que espero también encontrar la clave. Muchas gracias, Guillermo. No, gracias a vos, realmente. Gracias a vos. Bueno, gracias, Guillermo. Y bueno, María Jimena Ferraris había levantado la mano hace un ratito. María Jimena, si Hola a querés encender el todos. micrófono. Sí. ¿Me Hola. escuchan? Sí. Sí. Gracias. Yo soy un outsider en este grupo porque me uní como público muy general porque no estoy ni en la Universidad de Mendoza ni estoy en... De hecho, estoy en Suecia, muy Fantástico. lejos. Muy Son 1:30 de la bienvenida. mañana. Pero acá también tenemos un taller de lectura que leemos autores latinoamericanos y leemos a Guillermo un montón. Y te sigo desde Bueno, ese momento, gracias. Guillermo. Gracias. Pero bueno, Gracias, no, lo verdad. que te quería preguntar es, esto del lector me interesa mucho. Cuando vos escribís, porque uno se piensa como lector, pero yo nunca escribí, entonces me pregunto, cuando vos estás escribiendo, ¿imaginás un lector ideal y pensás mucho en qué va a pasar? O sea, ¿modificás las cosas en cuanto a tu lector o vos escribís lo que querés decir y que quede al lector entenderlo o no? Mira, no pienso en un lector ideal y mucho menos escribo para ese lector ideal, pero sí hay de algún modo una especie de lector fantasma que es uno mismo por sobre el hombro. O sea, yo escribo en principio para descubrir una cantidad de cosas. O sea, yo sé algunas cosas antes de largarme a escribir. Sé que hay un mundo ahí a ser como de algún modo indagado, ¿no? Así funcionan todas mis novelas. A mí me interesa encontrar aquello hacia lo que voy, digamos, ¿no? Y un poco la felicidad de escribir, porque hay una parte de infelicidad y una parte de felicidad. La infelicidad es cuando a uno se le arruinan cosas que había pensado a priori, ¿no? Que tenía como en esa especie de mundo ideal platónico donde parece que todo va a ser fantástico. Cuando uno se pone a escribir hay algunas cosas que se arruinan, algunas cosas, caminos que no pueden ser. Pero lo bueno, la parte de felicidad es que uno descubre muchos otros elementos que no había valorado lo suficiente, que aparecen, que dan señales, que te atraen de alguna forma, ¿no? O sea, son posibilidades que uno no había contemplado. Muchas veces las dificultades traen estas soluciones también, ¿no? Soluciones más ingeniosas, más astutas, ¿no? Entonces, todo eso solo aparece en el acto de escribir, en la lucha, te diría, de escribir, porque, bueno, siempre en mi caso fue algo lento, de pulseada, ¿no? Ahora, en ese descubrimiento también hay una parte, siempre releo lo que escribo, o sea, escribo como un mal escritor y me leo como un buen lector. Entonces, esa es la forma que me ayuda a corregir. Entonces, siempre estoy escribiendo mal y corrigiéndome, pues eso me interesa sobre todo la corrección. Mal me refiero a que cuando uno escribe fatalmente, aparecen repeticiones, adverbios, frases pesadas, detalles que hay que pulir, la cuestión del tempo, o sea, hay una cantidad de cuestiones técnicas que todo el tiempo están molestando y que no te dejan avanzar, ¿no? Entonces, todo eso se corrige de algún modo con la lectura.
Entonces ese es el lector, un lector que sea más o menos, que tenga más o menos mi biblioteca, que yo pueda citar sin necesidad de abrir ventanas de Wikipedia todo el tiempo. Un lector, yo aspiro a tener lectores inteligentes, pero bueno, después que sean como sean, qué sé yo, no, ya eso ya no es mi tema de algún modo, ya no me preocupa. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Por favor. Gracias. Ahí, bueno, disculpas, sé que hay otros interesados, pero bueno, estamos ya en tiempo, estamos un poquito pasados de tiempo. Así que bueno, le vamos a pedir a Fernando que nos comparta unas palabras finales. Bueno, antes de pasar al cierre con el señor decano, bueno, agradecerte, Guillermo, realmente la predisposición, la gentileza, realmente yo les aviso a ustedes que desde el primer mail que le mandé, me contestó inmediatamente y hemos tenido un diálogo a través de email realmente muy fructífero. Y bueno, para nosotros, para la facultad, para la universidad es muy importante esto de difundir cultura, de difundir buena literatura, es para nosotros muy importante, a pesar de que venimos del derecho y de la ciencia jurídica, pero para nosotros es muy importante esto, así que te agradecemos enormemente. Lamentamos que no haya tanta gente como hubiéramos esperado, pero bueno, este es el primer encuentro, tenemos otro en septiembre y bueno, a fin de año también, así que por nuestra parte feliz, agradecerte a pesar de todos los problemas técnicos que hemos tenido, que hayas Sí, estado, no, bueno, por y eso. compartido con nosotros. Bueno, muchísimas gracias otra vez. Yo realmente me voy feliz porque creo que ha sido de las lecturas más profundas que tuve sobre la novela, más detalladas, minuciosas, con el rescate de escenas que para mí fueron muy queridas al escribirlas. Así que me alegro muchísimo de que todos los explosivos que uno siembra cuidadosamente hayan detonado en su momento. Realmente es una gran felicidad eso. Y como te decía, Fernando, en el caso de que tengan los textos, realmente me encantaría tenerlos en algún momento. Les envío un abrazo muy, muy grande y los veo pronto con alguna otra novela, supongo. Bueno, Bueno, vamos todavía, vamos todavía. Nos has gracias, dejado Guillermo. acá el hilo de Ariadna para perseguirte y leyendo seguramente tus obras acá en el Club de Lectura para encontrar cuál es la clave de Guillermo como el profesor A. Bueno, muchas gracias. Nos Gracias vamos a a ver muy pronto. Un fuerte abrazo y muchísimas de gracias. nuevo muchísimas gracias. Hasta pronto a todos, Gracias. Que estén Gracias, bien. Bueno, muchas nos Muchas gracias. vemos todos. muchas Muchas gracias. 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 Muchas Chao. gracias. Dale, muchas Chao, gracias. chao. Aplausos.